La escritura pesaba más de lo debido en las curtidas manos de Von Whitmore mientras contemplaba la granja que se suponía estaba vacía. 3 mujeres estaban de pie en el porche como centinelas, sus imponentes figuras proyectaban largas sombras sobre los tablones de madera. La más alta, con brazos capaces de derribar a un toro, dio un paso al frente con una sonrisa que no llegó a sus fríos ojos azules. «Usted debe ser la nueva dueña», dijo, con la voz cargada de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Pero había algo más en su tono. Algo que le erizó el vello de la nuca. Las otras 2 mujeres la flanqueaban, igual de altas y musculosas, observándolo con la intensidad de depredadores que evalúan a su presa. Von había viajado 3 días por terreno accidentado para llegar a esta remota propiedad. Los ahorros de toda su vida los había invertido en lo que el vendedor prometía: tierra fértil, perfecta para la ganadería. El aislamiento había sido parte del atractivo, una oportunidad para empezar de cero lejos de las complicaciones de la vida en el pueblo. Ahora, de pie en el patio polvoriento con estos 3 desconocidos reclamando su espacio, ese aislamiento parecía más una trampa. «Señoras, creo que ha habido una confusión», dijo Von, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que le subía por la espalda. «Esta es mi propiedad ahora. Tengo los documentos legales aquí mismo». Levantó la escritura, con el sello oficial aún nuevo y nítido. La sonrisa de la mujer se ensanchó, revelando unos dientes demasiado afilados para su comodidad. «Oh, sabemos exactamente quién es usted, Von Whitmore. Lo estábamos esperando». La forma en que pronunció su nombre le dio escalofríos. ¿Cómo sabía quién era? El vendedor le había asegurado que la transacción era privada, que nadie más sabía de la compra. «Llevamos viviendo aquí bastante tiempo». La segunda mujer habló, con la voz más grave que la de sus compañeras. «Cuidando la tierra, manteniéndola caliente», enfatizó la última palabra de una manera que a Von se le encogió el estómago con una emoción que no supo identificar. La tercera mujer, una pelirroja con pecas que salpicaban sus poderosos hombros, soltó una carcajada. «El anterior dueño hizo ciertos arreglos con nosotros antes de irse. Arreglos que no desaparecen por un simple papel». Von sintió el peso de las escaleras como una presión física contra el pecho. No eran ocupas comunes ni vecinos confundidos. Había algo deliberado en su presencia, algo calculado que le hizo cuestionarlo todo sobre su compra. El vendedor había estado ansioso por cerrar el trato rápidamente, casi con sospecha. ¿Se había metido en algún lío? ¿Qué clase de arreglos?, preguntó Von, aunque una parte de él temía la respuesta. Los ojos de la mujer alta brillaron con algo que no era precisamente diversión. «De esas que implican que te quedes aquí con nosotros para siempre». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran antes de dar el golpe que lo cambiaría todo. «Vas a tener sexo con nosotras, Von. Con las 3. Así es como funciona esto». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. No por deseo, sino por la pura audacia y amenaza que conllevaban. Esto no era seducción. Era algo completamente distinto. Algo que hizo que su mano se moviera instintivamente hacia el rifle de su caballo. Pero, ¿en qué se estaba metiendo exactamente? ¿Y por qué tenía la sensación de que su acción podría no valer ni el papel en el que estaba escrita? La mano de Von se congeló a medio camino hacia su rifle mientras asimilaba las implicaciones de las palabras de la mujer. No era una proposición burda de mujeres solitarias de la frontera. La forma en que se paraban, la confianza en sus voces, la mención casual de los arreglos con la anterior dueño, todo apuntaba a algo mucho más complejo y peligroso que la simple intimidación. «No sé a qué juego estás jugando», dijo Von, con voz firme a pesar de la incertidumbre que le revolvía el estómago. «Pero pagué un buen dinero por esta tierra y no me voy a ninguna parte». Desmontó lentamente, con movimientos deliberados y discretos, manteniendo el contacto visual con el líder. La mujer alta rió entre dientes, un sonido desprovisto de calidez. «Juego, oh, Von, esto no es un juego en absoluto. Son negocios.
Señaló la granja con un gesto de su musculoso brazo. Verás, el hombre que te vendió esta propiedad nos debía algo. Una deuda que no desaparece solo porque se fugó con tu dinero. La pelirroja dio un paso al frente, con las botas pesadas sobre los escalones del porche. Marcus Vance hizo promesas que no pudo cumplir. Dijo que trabajaría la tierra con nosotros, que sería nuestro socio en más de un sentido. Cuando eso no funcionó, nos prometió que el próximo propietario cumpliría sus compromisos. Sus ojos verdes se fijaron en Bon con una intensidad inquietante. Ese serías tú. Bon sintió la primera punzada de pánico. Marcus Vance. Ese era el nombre del vendedor. Aunque el hombre se había presentado simplemente como Mark, los detalles parecían demasiado específicos para ser una mentira, demasiado personales. ¿Cuánto sabían realmente estas mujeres sobre su transacción? Incluso si eso fuera cierto, lo cual dudo, ningún hombre puede hacer promesas en nombre de otro, especialmente ese tipo de promesas. La segunda mujer, de cabello más oscuro y hombros más anchos que las demás, se rió. De verdad no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Cuando estás tan lejos de la civilización, de la ley, de cualquier tipo de ayuda, las reglas tradicionales no aplican. Hacemos nuestros propios arreglos. La forma en que ella enfatizó los arreglos le puso los pelos de punta a Bon. Estaba empezando a comprender que no se trataba solo de disputas de dinero o propiedades. Estas mujeres habían creado su propio sistema, su propia forma de control, y de alguna manera su compra lo había llevado directamente a su red. La escritura es legal, insistió Bon, aunque su confianza vacilaba. Registrada en el territorio oficina, atestiguada, sellada. Lo que Marcus Vance le haya prometido personalmente no tiene nada que ver conmigo. La sonrisa del líder finalmente se desvaneció, reemplazada por algo más frío e infinitamente más peligroso. Los documentos legales no significan nada aquí cuando estás a 3 días del sheriff más cercano y aún más lejos de cualquiera a quien le importe lo que le pase a un desconocido. Dio un paso más cerca y Bon se impresionó por lo imponente que era. Fácilmente medía 1.80 metros con brazos que denotaban años de duro trabajo físico. Además, añadió la pelirroja, tenemos nuestros propios documentos, contratos que Marcus firmó, acuerdos que mencionan específicamente la transferencia de obligaciones a cualquier futuro propietario. Sacó un papel doblado de su bolsillo, y a Bon se le encogió el corazón al reconocer lo que parecía un membrete oficial. Las piezas estaban encajando, creando una imagen que hacía que la inversión de Bon pareciera menos una transacción comercial y más una elaborada trampa. ¿Marcus Vance lo había vendido deliberadamente a algún tipo de acuerdo? ¿Era toda esta venta de la propiedad una trampa para entregarlo a estas mujeres y al plan que estuvieran tramando? Pero había algo más en su comportamiento, algo que él no podía identificar del todo bajo la intimidación y las amenazas. Percibía algo parecido a un anhelo, como si no se tratara solo de control o dinero. La forma en que la mirada del líder se posaba en él, la sutil tensión en la postura de la pelirroja. Había matices en esta situación que aún no comprendía, y esa incertidumbre lo aterrorizaba más que cualquier amenaza directa. El documento que sostenía la pelirroja parecía tan oficial que a Bon se le secó la boca. Incluso a varios metros de distancia, pudo distinguir lo que parecían firmas y un sello oficial al pie. Su mente repasaba las posibilidades, cada una peor que la anterior. De verdad Marcus Vance lo había obligado a algún tipo de contrato mediante la venta de la propiedad. «Estás fanfarroneando», dijo Bon, aunque su voz carecía de convicción. Ningún tribunal honraría un contrato que implique obligar a alguien a hacer lo que sea esto. La mujer de cabello oscuro bajó del porche, sus botas golpeando el suelo con autoridad. ¿Quién habló de tribunales? ¿Nos hacemos justicia aquí? Se movía con la fluida confianza de quien nunca ha perdido un enfrentamiento físico. Y Bon se encontró retrocediendo involuntariamente. «Me llamo Elena», dijo la líder, con un tono casi coloquial. «Ella es Ruth». Asintió con la cabeza hacia la morena y Magdalene.
La pelirroja hizo un pequeño gesto que, de alguna manera, logró ser a la vez amistoso y amenazante. Llevamos semanas esperándote, Bon. Marcus te describía a la perfección. El uso casual de su nombre le provocó otro escalofrío. ¿Cuánto les había contado Marcus? ¿Qué otros detalles de su vida sabían? Marcus no tenía ningún derecho a contarme lo que les hubiera contado sobre mí. Compré esta propiedad de buena fe y no estoy obligado por ningún acuerdo que haya hecho. La expresión de Helena se suavizó un poco y, por primera vez, Bon vislumbró algo vulnerable bajo su apariencia intimidante. Buena fe, repitió casi con nostalgia. Qué refrescante. Marcus no era muy dado a la buena fe, sobre todo al final. Estudió el rostro de Bon con una intensidad que lo incomodó. Eres diferente a él, más silencioso, más sustancial. Ruth rodeó a Bon a su izquierda, moviéndose como un depredador, pero con una extraña dulzura en la mirada. Al principio, Marcus era todo encanto y promesas. Había llegado aquí hablando de colaboración, de construir algo juntos. 3 meses después, ya estaba buscando una estrategia de salida. Nos utilizó, añadió Magdalene, con una voz dolida que sorprendió a Bon. Se aprovechó de nuestra hospitalidad, de nuestro trabajo, de nuestro. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, nuestro afecto. Luego decidió que era demasiado problema y huyó con el dinero de la venta del terreno que habíamos mejorado. Las piezas del rompecabezas empezaban a formarse una imagen más clara, aunque no era una que hiciera sentir a Bon más seguro. Estas mujeres no eran solo ocupas ni estafadoras. Marcus Vance las había traicionado. Y ahora veían a Bon como su salvación o su venganza. Ya ves, continuó Helena, acercándose lo suficiente como para que Bon pudiera percibir el tenue aroma a jabón de lavanda en su piel. Tenemos un derecho legítimo aquí, no solo sobre la tierra, sino sobre lo que nos prometieron, lo que Marcus se comprometió y luego abandonó. Bon se encontró observando su rostro, notando detalles que había pasado por alto en su miedo inicial. La forma en que apretaba la mandíbula al mencionar a Marcus, el ligero temblor en sus manos al hablar de traición. Lo que hubiera sucedido entre estas mujeres y su predecesor, había dejado cicatrices más profundas que las disputas por la propiedad. Pero había algo más en la forma en que Helena lo miraba. Algo que le aceleraba el pulso a pesar de la peligrosa situación. ¿Era posible que bajo toda la intimidación y las amenazas, existiera una atracción genuina? Y más inquietante aún, ¿empezaba él también a sentirla? El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades tácitas. Bon se encontró atrapado entre el miedo racional a su situación y una inexplicable atracción hacia estas 3 mujeres que habían trastocado su futuro cuidadosamente planeado. Había algo magnético en la confianza de Helena, la fuerza serena de Ruth y la férrea independencia de Magdalene que no podía ignorar. Muéstrame este contrato, dijo Bon finalmente, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Si Marcus realmente firma algo que me obliga, tengo derecho a ver exactamente lo que dice. Magdalene desdobló el documento con deliberado cuidado, y Bon se acercó para examinarlo. El papel era grueso, caro, con la firma de Marcus Vance claramente visible al final junto con un sello notarial oficial. Pero a medida que Bon leía los términos, su confusión se acentuó en lugar de disiparse. Este es un acuerdo de asociación, dijo, mirando a Helena. Para operaciones agrícolas, reparto de beneficios, y se detuvo ante una cláusula particularmente inusual: apoyo mutuo y compañerismo para todas las partes involucradas. El lenguaje estaba cuidadosamente redactado, legalmente vinculante, pero lo suficientemente vago como para ser interpretado de múltiples maneras. Marcus era hábil con las palabras, dijo Ruth, acercándose a Bon mientras leía. Su proximidad lo distraía. Era tan alta que su hombro casi rozaba el suyo, y percibió un aroma cálido y terroso, como a pan fresco y lluvia de verano. Hizo promesas que sonaban románticas, pero en realidad eran acuerdos comerciales, y viceversa.
Elena observó el rostro de Von mientras procesaba el documento. La tierra ha sido rentable bajo nuestra gestión. Hemos construido sistemas de riego, mejorado el suelo, establecido relaciones comerciales con asentamientos a 2 días de aquí. Marcus se benefició de nuestro trabajo durante meses antes de decidir que quería irse. Pero en lugar de cumplir con sus compromisos, añadió Magdalene, con sus ojos verdes brillando de ira renovada, encontró un comprador y desapareció con el dinero, dejándonos solo con un papel que aparentemente transfiere sus obligaciones a quien quiera que comprara la propiedad. Von dejó el contrato cuidadosamente, analizando mentalmente las implicaciones. Estas mujeres habían sido más que socias para Marcus. Habían sido amantes, trabajadoras y socias comerciales, todo en una relación compleja. Y según este documento, Marcus sabía. Obligaba legalmente a cualquier futuro propietario a asumir su responsabilidad. Aunque este contrato sea legítimo, dijo Von lentamente. Yo no lo firmé. No me hago responsable de los acuerdos hechos por otra persona, independientemente de lo que diga el papeleo. La expresión de Elena cambió y, por un instante, Von vio más allá de la fachada intimidante algo crudo y vulnerable. Tienes razón, dijo en voz baja. Legalmente, probablemente no estés obligado por las promesas de Marcus. Pero moralmente, lo hemos invertido todo en esta tierra, en este acuerdo. No tenemos a dónde ir. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cambiando por completo la dinámica del enfrentamiento. No eran depredadores intentando atraparlo. Eran mujeres que habían sido abandonadas y que intentaban desesperadamente proteger lo que habían construido. Ruth se acercó, con voz suave pero firme. No les pedimos que cumplan cada detalle de lo que Marcus prometió, pero sí les pedimos que consideren que podríamos construir algo mejor juntos que cualquiera de nosotros solo. Von sintió que su resistencia flaqueaba al mirarlas a cada una por separado. La fuerza de Elena ocultaba una profunda soledad. La tranquila confianza de Ruth no podía ocultar la esperanza en sus ojos. La férrea independencia de Magdalene se basaba en un dolor que intentaba proteger desesperadamente. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Von. E incluso mientras las palabras salían de su boca, supo que estaba cruzando una línea de la que podría no haber retorno. Las 3 mujeres intercambiaron miradas, y Von comprendió que su respuesta determinaría no solo su futuro inmediato, sino potencialmente el resto de su vida. Lo que viniera después. A continuación, nada volvería a ser sencillo. Elena dio un paso al frente. Su imponente figura parecía menos amenazante ahora que Von comprendía el dolor que se escondía tras su fuerza. Proponemos una verdadera alianza, dijo, con una calidez que no había sentido antes. No el acuerdo a medias que Marcus ofreció, sino algo genuino. Trabajamos la tierra juntos, repartimos las ganancias equitativamente. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Compartimos nuestras vidas. El peso de sus palabras los envolvió como la niebla matutina. Von se encontró estudiando a cada mujer con nuevos ojos, viendo más allá de la intimidación y la soledad que las había llevado a esta táctica desesperada. No intentaban atraparlo. Intentaban salvarse y ofrecerle algo que él ni siquiera sabía que buscaba. Ustedes 3, dijo Von lentamente, tanteando el terreno. Han estado juntas desde que Marcus se fue. La pregunta tenía implicaciones que aceleraron su corazón con una mezcla de curiosidad y deseo inesperado. Ruth asintió, un leve rubor tiñó sus fuertes rasgos. Encontramos consuelo la una en la otra después de que nos abandonara. Empezó como una cuestión de supervivencia, pero se convirtió en algo más, algo que no queríamos perder. Su honestidad era cautivadora, y Von sintió que sus defensas cuidadosamente construidas comenzaban a derrumbarse. Magdalene se movió para colocarse junto a sus compañeras, creando un frente unido que ya no era amenazante, sino extrañamente atractivo. Sabemos cómo suena, dijo, con sus ojos verdes fijos en los de él.
3 mujeres invitando a un desconocido a unirse a ellas en algo que la mayoría de la gente jamás entendería. Pero aquí, las reglas convencionales no rigen. Creamos nuestra propia familia, nuestros propios vínculos. La mente de Bond repasó rápidamente las posibilidades y las consecuencias. Había venido buscando soledad y un nuevo comienzo. Pero lo que le ofrecían era lo contrario: conexión, compañerismo y una intimidad que superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. La parte racional de su mente le gritaba advertencias, pero otra parte, una parte que había reprimido durante mucho tiempo, le susurraba que esto podría ser justo lo que necesitaba. El aspecto físico, dijo Bond, con la voz más áspera de lo que pretendía. ¿Qué significa eso exactamente? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidad e incertidumbre. La sonrisa de Helena regresó, pero esta vez era genuina, y se posó en sus ojos por primera vez desde su llegada. Significaría lo que nos resulte natural a todos, dijo simplemente. Sin presiones, sin exigencias, solo la libertad de explorar lo que surge entre nosotros mientras construimos algo juntos. La honestidad de su respuesta lo sorprendió. No se trataba de coerción ni de cumplir con alguna obligación hacia Marcus. Se trataba de 4 personas que encontraban consuelo y conexión en un mundo aislado donde las relaciones tradicionales a menudo no significaban nada. ¿Y si no funciona?, preguntó Bond, aunque incluso mientras hablaba, podía sentir que su resistencia flaqueaba. Había algo en la forma en que los ojos de Ruth se suavizaban al mirarlo. En la forma en que la férrea independencia de Magdalene parecía incluir espacio para él. En la forma en que la fuerza de Helena prometía protección en lugar de dominio. Entonces lo resolveremos como adultos, dijo Ruth simplemente. Pero Bond, te hemos estado observando desde que llegaste. Tu forma de comportarte, el respeto que mostraste incluso cuando tenías miedo. Creemos que podría funcionar. Esperamos que sí. Admitir que lo habían estado evaluando tanto como él los había estado evaluando a ellos de alguna manera hizo que la propuesta pareciera más equilibrada, menos como una trampa y más como una oportunidad. ¿Pero fue lo suficientemente valiente para aceptarla? El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el corral mientras Bond sopesaba la decisión más importante de su vida. Todo en esta situación desafiaba las convenciones, cuestionaba cada suposición que había hecho sobre su futuro. Y, sin embargo, no podía negar la atracción que sentía hacia estas 3 mujeres extraordinarias que habían revolucionado su mundo. Necesito ver lo que han construido aquí, dijo Bond. Finalmente, su pragmatismo se impuso, incluso mientras su corazón latía con la esperanza de nuevas posibilidades. Si hablamos de colaboración, necesito entender con qué me estoy asociando. El alivio de Helena era visible, aunque intentaba disimularlo tras su habitual confianza. Por supuesto, Ruth, enséñale el sistema de riego que diseñaste. El orgullo en su voz al hablar de los logros de Ruth era inconfundible, y Bond se sintió atraído por el genuino afecto que estas mujeres compartían. Mientras Ruth lo guiaba hacia los campos, Bond se asombró por la sofisticación del sistema de gestión del agua que había creado. Canales tallados con precisión dirigían el agua desde un manantial natural hacia huertos y campos de cereales cuidadosamente planificados que mostraban signos de un cultivo minucioso y cosechas impresionantes. Esto representa meses de trabajo, explicó Ruth, gesticulando con gracia mientras describía los desafíos de ingeniería que había superado. Marcus se atribuyó el mérito cuando llegaron los comerciantes, pero nosotras planificamos y excavamos cada centímetro. La amargura en su voz al mencionar a Marcus se correspondía con el orgullo que sentía por su creación. Magdalene se unió a ellas mientras recorrían las zonas ganaderas donde pastaba ganado sano, pastos bien cuidados y un pequeño pero productivo gallinero que proporcionaba huevos frescos. Hemos establecido relaciones comerciales con 3 asentamientos diferentes, explicó. Su perspicacia empresarial se hizo evidente en la forma en que habló sobre los márgenes de ganancia y la planificación estacional. La operación no solo es sostenible, sino que prospera.
Bon quedó genuinamente impresionado por lo que las tres mujeres habían logrado. Esto no era solo una granja. Era una operación cuidadosamente planificada y gestionada por expertos, con el potencial de sustentarlas a todas cómodamente. Más que eso, representaba un nivel de cooperación y una visión compartida que nunca había experimentado. La casa, dijo Elena al regresar al edificio principal, tiene 4 habitaciones. Hemos estado usando 3, pero siempre tuvimos la esperanza. Su voz se fue apagando, dejando la insinuación flotando en el aire entre ellos. Al entrar en la casa de campo, Bon quedó impresionado por la calidez y la comodidad del espacio. No era lujoso, pero todo estaba bien diseñado y cuidadosamente mantenido. La cocina era lo suficientemente grande como para cocinar en grupo. La sala de estar tenía muebles cómodos dispuestos para conversar, y dondequiera que mirara, veía evidencia del cuidado y la atención que estas mujeres habían invertido en crear un verdadero hogar. No te pedimos una respuesta hoy, dijo Ruth mientras se acomodaban en la sala de estar. Su comprensión era evidente en su tono amable. Esta es una decisión importante y queremos que estés seguro antes de comprometerte con nada. Pero incluso mientras ella hablaba, Bon se dio cuenta de que su decisión ya estaba tomada. La atracción que sentía no era solo física, aunque no podía negar cómo se le aceleraba el pulso cuando la mano de Elena le rozaba el brazo. O cómo la sonrisa de Ruth lo hacía sentir comprendido de maneras que nunca había experimentado. O cómo la férrea independencia de Magdalena lo atraía como una llama. Más que atracción, sentía la fuerza de la pertenencia. Estas mujeres habían creado algo extraordinario juntas y le ofrecían la oportunidad de formar parte de ello. Los riesgos eran enormes, pero también lo era la posible recompensa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Bon, y las tres mujeres sonrieron, comprendiendo que su pregunta era en realidad una respuesta. El futuro se extendía ante ellas, incierto pero lleno de posibilidades. Y por primera vez en años, Bon se sintió realmente vivo. Esa noche, mientras compartían una comida preparada juntos en la espaciosa cocina, el ambiente había pasado de la confrontación a un optimismo cauteloso. Bon se relajó de una forma inesperada, envuelto en una conversación relajada sobre técnicas agrícolas, rutas comerciales y los desafíos de la vida en la frontera. Las tres mujeres se movían con soltura, su compañerismo evidente en cada mirada compartida, y completaban la tarea. «Hay algo más que debería saber», dijo Elena mientras recogían los platos. Su tono tenía una carga que hizo que todos se detuvieran. «Marcus nos dejó con algo más que promesas incumplidas. Hay deudas que contrajo en nuestro nombre. Gente que espera un pago que no podemos pagar solos». La confesión fue como un jarro de agua fría para Bon. «¿Qué clase de deudas?», preguntó, dejando el plato que estaba secando. Magdalene sacó un libro de contabilidad de un cajón con expresión sombría. «Suministros que pidió pero nunca pagó. Equipo comprado a crédito. Usó nuestra reputación con los comerciantes locales para conseguir mercancías y luego desapareció antes de que vencieran las facturas». Abrió el libro, revelando columnas de números que hicieron que Bon se sintiera abrumado. «¿Cuánto?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Lo suficiente como para arruinarnos si no podemos pagar», dijo Ruth en voz baja. «Los comerciantes han sido pacientes porque saben que nuestro trabajo es bueno, pero la paciencia tiene un límite. Si no podemos liquidar estas cuentas en un mes, perderemos todo lo que hemos construido aquí». Bon estudió el libro de cuentas, y su sentido comercial se apoderó de él a pesar de la complejidad emocional de la situación. Las deudas eran considerables, pero no insalvables, sobre todo dada la productividad que había presenciado. Más importante aún, la honestidad de las mujeres sobre la carga financiera lo impresionó. Podrían haber ocultado esta información hasta después de que él se comprometiera, pero en cambio estaban poniendo todas las cartas sobre la mesa. «Marcus te dio una paliza», dijo Bon, mientras su ira hacia el hombre ausente crecía. «Pero estas cifras son manejables con el enfoque adecuado». Levantó la vista y vio a las tres mujeres observándolo.
Con suerte, tendré capital de la venta de mis propiedades anteriores, suficiente para liquidar estas deudas e invertir en la expansión de la operación. El alivio en sus rostros fue inmediato y abrumador. La compostura de Elena finalmente se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaron. Ruth le tomó la mano, agarrándola con firmeza y agradecimiento. Magdalena simplemente asintió, pero sus ojos revelaban con claridad lo que su oferta significaba para ellos. Pero tengo condiciones, continuó Bon, con un tono cada vez más serio. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Documentos legales de sociedad, acuerdos claros sobre responsabilidades y toma de decisiones. Hizo una pausa, sosteniendo las miradas de cada uno. Nos tomamos el tiempo para que las relaciones personales se desarrollen con naturalidad. Sin presiones, sin expectativas más allá de lo que nos parece correcto a todos. Elena se secó los ojos y su sonrisa volvió con más fuerza que antes. Eso es todo lo que siempre quisimos. Bon. Una verdadera alianza con alguien que nos vea como iguales, no como objetos ni conveniencias. A medida que avanzaba la noche, se sentaron juntos a planear su futuro. Yvonne se dio cuenta de que lo que había comenzado como el peor día de su vida podría ser, en realidad, el comienzo del mejor capítulo de su vida. 3 meses después, Bon se encontraba en la misma granja donde conoció a las 3 mujeres que cambiaron su vida para siempre. La operación se había expandido más allá de sus expectativas más descabelladas con nuevo ganado, mejor riego y acuerdos comerciales que abarcaban 3 territorios. Más importante aún, los 4 habían encontrado un ritmo que funcionaba tanto profesional como personalmente. Elena se había convertido en su confidente más cercana en cuestiones de estrategia empresarial. Su liderazgo natural complementaba su perspicacia financiera. Su relación se había profundizado poco a poco, cimentada en el respeto mutuo y el afecto genuino que había florecido en algo que ninguno esperaba encontrar. La sabiduría amable y el pensamiento innovador de Ruth la habían hecho indispensable como socia, y los momentos de tranquilidad que compartían trabajando juntos habían dado lugar a una conexión que se sentía tan natural como respirar. Magdalena había sido la más cautelosa a la hora de abrir su corazón de nuevo, pero su férrea lealtad y su espíritu apasionado finalmente triunfaron sobre sus instintos protectores. La mañana en que lo besó por primera vez, de forma espontánea e inesperada mientras trabajaban codo con codo reparando postes de cerca, marcó un punto de inflexión para todos. El acuerdo que parecía tan imposible el primer día se había convertido en algo hermoso y funcional. Habían creado su propia familia, sus propias reglas, su propia definición de amor que funcionaba para los 4. Sin duda, hubo desafíos, celos que afrontar, decisiones que tomar colectivamente y la constante conciencia de que su estilo de vida jamás sería aceptado por la sociedad convencional. Pero las recompensas superaron con creces las dificultades. Se habían redactado y firmado los documentos legales, creando una sociedad oficial que protegía todos sus intereses. Las deudas que Marcus había dejado estaban saldadas, y la granja ahora operaba con ganancias positivas, con cuantiosas ganancias que reinvertían tanto en el negocio como en su hogar compartido. Se habían añadido más habitaciones para acomodar su creciente éxito, incluyendo una oficina propia donde gestionaban sus crecientes relaciones comerciales. Bon nunca había sido más feliz. La soledad que lo había llevado a aislarse en un principio había sido reemplazada por una profunda conexión que jamás imaginó posible. Cada mujer aportaba algo único a su relación. La fuerza de Elena, la innovación de Ruth, la pasión de Magdalene. Juntas habían construido algo que era más que la suma de sus partes. Al caer la noche, los 4 se reunieron en el porche, que se había ampliado para acomodar sus cenas familiares y conversaciones nocturnas. La vista se extendía sobre campos fértiles y pastos saludables, evidencia de lo que habían logrado juntos. ¿Se arrepienten de algo?, preguntó Elena, sentándose junto a Bon mientras Ruth y Magdalene se unían a ellas con tazas de café y el cómodo silencio que acompañaba la aceptación total. Bon las miró a cada una por una.
Estas mujeres extraordinarias que lo habían confrontado con una propuesta imposible que resultó ser la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. La vida convencional que había planeado parecía pálida y vacía comparada con la vívida realidad que habían creado juntos. Solo una, dijo, provocando miradas de sorpresa de las tres. Lamento que la traición de Marcus Vance nos haya unido. Podríamos haber seguido así aún más tiempo. Sus risas se extendieron por el aire de la tarde. El sonido de personas que habían encontrado exactamente su lugar. En un mundo que exigía conformidad, habían elegido la conexión. En una sociedad que insistía en las relaciones convencionales, habían creado su propia definición de amor. Y en esa elección, habían encontrado algo precioso y duradero que la sostendría ante cualquier desafío que la frontera pudiera traer. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde la valentía y las alianzas inesperadas se fusionan de maneras que jamás imaginaste. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.